Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se comía una fruta del diablo? O, How Eating a Strange Fruit Gave Me My Kirk. O su traducción al español una fruta me dio mi peculiaridad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a ZNDRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 25. Detener. Gritó Chaco con desesperación, solo para ver al señor Compres alejándose cada vez más. Comenzó a darle vueltas a su mente, pensando qué podía hacer. Lo que haría Izuku. Lo más probable es que se dispare hacia adelante como un cohete con sus brazos de goma, se respondió Ochako antes de tener una idea. Todos. Tengo un plan, dijo Ochako, haciendo que los demás la miraran. Unos momentos más tarde, Shoto y Soji se encontraron envueltos en la lengua de Tsuyu y sin peso. Tráiganlos a casa, muchachos, suplicó Ochako. Inicialmente había querido ir con ellos, pero dejar a Tsuyu sola con Kosei, que todavía estaba inconsciente, era demasiado peligroso. Entonces decidió confiar en Shoto y Soji para hacer el trabajo. Shoto era uno del trío de monstruos de clase 1A, y Soji sería capaz de detectar cualquier trampa al alcanzarlo y tendría la fuerza bruta para respaldarla. Tráelos de vuelta, dijo Ochako, a lo que Shoto y Soji asintieron. Asintiendo, Tsuyu se giró por un segundo antes de lanzar a los dos niños al aire con todas sus fuerzas, ignorando el dolor punzante del corte en su lengua. Un segundo después de que los chicos estuvieran en el aire, Ochako canceló su don sobre ellos. El señor Compres sonreía mientras saltaba de árbol en árbol, pensando que sería una escapada fácil. Frunció el ceño cuando escuchó algo silbando en el aire y decidió mirar hacia atrás, solo para abrir los ojos en shock cuando Shoji y Shoto chocaron contra él. Ni siquiera tuvo tiempo de esquivarlo. Dabi miró y vio a Himiko caminando hacia ellos, actuando muy alegre a pesar de haber logrado atrapar la sangre de una sola persona. Al hacer clic en su comunicador, confirmó que el Nomu regresaba a su ubicación. Spinner y Magne habían sido capturados, mientras que Muscular, Moonfish y Mustard probablemente estaban inconscientes ya que aún no habían respondido. Davi se encogió de hombros porque no estaba demasiado preocupado por Spinner y Magne. Kurohiri ya estaba en camino para ayudarlos a escapar. Los demás, sin embargo, no tendrían tanta suerte. Para que Kurohiri pudiera crear un portal para que escaparan, tenía que saber dónde estaban, y si estaban inconscientes, no podían decirle exactamente su ubicación. Aún así, solo para estar seguro, hizo que Kurohiri liberara un Nomu de respaldo donde estaban Spinner y Magne. En ese lugar. ¿Qué demonios es esa cosa? Gritó Tiger mientras se agachaba bajo un puño corrosivo. Creo que se llama Nomu. Gritó Pixie Bob mientras enviaba varios picos de tierra al Nomu, solo para que lo derritiera. Ese maldito villano no solo se robó a los villanos sino que dejó a este Nomu como una distracción, gruñó Tiger, incapaz de acercarse a él. Necesitamos la ayuda de Eraseread. Se dirige a la base principal. Eraseread, que había estado siguiendo al otro Nomu, se detuvo cuando escuchó el grito de ayuda de su comunicador. Mirando al Nomu y luego de regreso a la base, su decisión estaba dividida. En una fracción de segundo tomó su decisión. Lo siento, se disculpó Eraseread mientras se giraba para ayudar a Tiger y los demás. No fue una elección fácil. Sabía que Momo y los demás que escapaban del bosque terminarían encontrándose con los Nomu, y con la mitad de ellos heridos, podrían morir. Solo podía esperar que la misión principal de los villanos fuera capturar a los niños con vida. Los sentidos de Davi entonces se contrajeron, lo que hizo que se volviera hacia donde debería haber venido el señor Compres. Levantó la vista justo a tiempo para ver al señor Compres siendo brutalmente golpeado contra el suelo por Shoto y Soji, creando un pequeño cráter. Los recuperaremos. Gritaron Shoto y Soji mientras aterrizaban. Davi resopló molesto antes de levantar la mano. Señor, evítelo. El señor Compres asintió rápidamente mientras todo su cuerpo comenzaba a brillar de color verde, sorprendiendo a Shoto y Soji. No tuvieron tiempo de contemplarlo ya que tuvieron que esquivar una ráfaga de fuego de Davi. Ambos hicieron una mueca, y Shoto se dio cuenta de que este fuego era mucho más caliente que el suyo. El señor Compres se había convertido en una cánica, esquivando las llamas por completo.
Tan pronto como los dos héroes en entrenamiento aterrizaron, Shoto fue inmediatamente atacado por un hombre que vestía un traje negro completo con contornos grises, incluida una máscara. Tu cara está en la lista de asesinatos de Shigaraki. Pero en realidad no lo estabas. Gritó el villano llamado Tuice mientras Shoto disparaba una andanada de hielo para disuadirlo. Shoji tuvo que esquivar una aguja de Himiko, quien parecía bastante malhumorada por tener que lidiar con él. El señor Compres se transformó nuevamente a su yo original, quitándose el polvo por un momento. Oh, murmuró el señor Compres, no puedo creer que hayas volado tan lejos para perseguirme. Tus ideas son bastante escandalosas. ¿Los objetivos? Preguntó Davi. Por supuesto, cierto, comenzó el señor Compres mientras buscaba en su bolsillo derecho, solo para notar que estaba vacío, para su confusión. Todoroki, nos vamos. Gritó Shoji, causando que Shoto mirara confundido, basado en su reacción, ha dejado las cosas claras. No sé cuál es tu peculiaridad, pero la forma en que seguías haciendo alarde de estas cosas antes, ahora está clara. Shoji sacó 3 piezas de mármol que el señor Compres había estado arrojando antes de sus manos antes de sonreír, en su bolsillo derecho. Estos 3 son Bakugo, Midoriya y Tokoyami, ¿no es así, señor animador? Oh, eso no tomó mucho tiempo, aplaudió el señor Compres, como se esperaba de alguien con 6 brazos. Muy ingenioso. Shoto inmediatamente convocó una pared de hielo para separar a los villanos de él y Shoji mientras los dos comenzaban a correr. Davi levantó la mano molesto, solo para ser detenido por el propio señor Compres. Shoto y Shoji estaban corriendo cuando vieron a Nomu saliendo del bosque, e inmediatamente giraron a la izquierda, solo para detenerse cuando Kurohiri apareció de repente ante ellos. Davi, han pasado 5 minutos desde la señal. Vámonos, dijo Kurohiri, creando portales warp para que los otros villanos escaparan. Cuando Nomu, Himiko y Tuice atravesaron el portal, Davi dio un paso adelante hacia Shoto y Shoji. Espera, nuestro objetivo no es, comenzó Davi, solo para que el señor Compres comenzara a reírse. ¿O eso? Dijo el señor Compres arrastrando las palabras, parecían tan ansiosos por perseguirme, así que pensé en darles un regalo. Llamando la atención de Shoji y Shoto, el señor Compres continuó. Es un hábito, uno de los conceptos básicos de la magia. Cuando hago alarde de algo, es porque hay algo que no quiero que vean. Una mala dirección. Con una sonrisa, el señor Compres se quitó la máscara y sacó la lengua para revelar 3 canicas. Luego, con un chasquido de sus dedos, las canicas que sostenía Shoji se transformaron en fragmentos de hielo. ¿Mi hielo? Dijo Shoto en shock. Así es, sonrió el señor Compres mientras se ponía la máscara nuevamente, durante tu ataque de congelación, usé esa ventana de tiempo en la que no podías verme para crear algunos muñecos y deliberadamente me mostré guardándolos en mi bolsillo derecho. Al hacerlo, te ordené que centrarás toda tu atención allí mientras me perseguías. Cuando Shoto y Shoji se apresuraron, el señor Compres y Davi ya estaban retrocediendo hacia el portal. Bueno, entonces espero que hayas disfrutado el espectáculo. Hasta la próxima. En ese momento sucedieron 2 cosas. Una de las canicas en su lengua comenzó a chispear, lo que hizo que se distrajera momentáneamente ante esto. Una vez que comprimió a alguien, debería haber sido imposible para dicha persona siquiera moverse, y mucho menos escapar. Pero ese pensamiento fue rápidamente descartado cuando un rayo láser se estrelló contra su rostro, rompiendo su máscara. El impacto lo obligó a toser las 3 piezas de mármol que tenía en la boca. De inmediato, Shoji y Shoto se lanzaron hacia adelante para agarrar las canicas con la esperanza de rescatarlas. Shoji logró agarrar una de las canicas y ya estaba enviando 2 manos más para agarrar las demás. Los dedos de Shoto casi rozaron una canica antes de que Davi la agarrara despiadadamente primero. La última canica fue tomada de la otra mano de Shoji por el señor Compres, quien logró recuperarse a tiempo y extendió su mano para agarrarla. Qué triste, Todoroki Shoto, se burló Davi antes de volverse hacia el señor Compres, entendido. Confirma la captura. El señor Compres murmuró quejándose de cómo ese último disparo arruinó el espectáculo, pero siguió las órdenes de Davi mientras chasqueaba los dedos. Shoji sintió crecer la canica que tenía en la mano, por lo que rápidamente la arrojó al aire. Fumikage apareció un segundo después, luciendo completamente confundido ante la situación. Davi levantó el suyo para revelar a Katsuki.
Dabi agarró a Katsuki por el cuello, agarrando firmemente la garganta mientras calentaba su mano, haciéndole saber a Katsuki que no dudaría en quemarlo. El señor Compress, sin embargo, mantuvo un fuerte control sobre la canica que contenía a Izuku, concentrándose únicamente en dicha canica mientras desaparecía en el portal. Shoto y Soji solo pudieron mirar hacia arriba con impotencia cuando el portal comenzó a cerrarse, con Katsuki desapareciendo lentamente en el portal hasta que se cerró. Un minuto después, Ochako y Tsuyu finalmente lograron alcanzarlos, solo para ver a Shoto, Shoji y Fumikage sobre sus manos y rodillas. ¿Dónde está Deku?, preguntó Ochako, con miedo en su voz. Ustedes lo rescataron, ¿verdad? Él solo está ocupado con Bakugo luchando contra los villanos, ¿cierto? Ochako agarró a Shoto por el cuello, obligándolo a levantarse para mirarlo a la cara. Shoto solo pudo apartar la mirada avergonzado, incapaz de responderle. Ochako soltó a Shoto, con sorpresa en su rostro al darse cuenta de que la Liga de Villanos había tenido éxito en su plan. Habían alejado a Katsuki y, lo más importante, a Izuku. Ochako no pudo evitar soltar un grito de desesperación y cayó de rodillas. Tan pronto como Tsuyu se acercó a ella, Ochako se arrojó sobre Tsuyu, quien solo podía sostener su cabeza contra su pecho para consolarla, todo mientras intentaba no derrumbarse. Tenía experiencia consolando a sus hermanos menores. 15 minutos después de que se marcharan los villanos, llegaron los bomberos, ambulancias y policías. La mayoría de los estudiantes de la clase 1B estaban en estado crítico y fueron transportados rápidamente al hospital en ambulancia aérea debido a la peculiaridad de Mustard Gas. Kyoka y Toru también fueron transportados con ellos, ya que estuvieron expuestos al gas antes de que pudieran hacer algo al respecto. La única razón por la que no hubo más fue gracias a que Eijiro, Tetsu, Itsuka y Mina se unieron contra Mustard y lo dejaron inconsciente. 12 estudiantes más sufrieron heridas que iban desde leves hasta graves, por lo que fueron trasladados a ambulancias regulares después de recibir primeros auxilios básicos. 12 resultaron ilesos. Según los prohéroes que supervisaban el campamento, Mandalay tenía costillas rotas y huesos fracturados en todo el cuerpo, mientras que Pixiebot tenía una lesión en la cabeza que aún necesitaba ser inspeccionada para asegurarse de que no hubiera lesiones más profundas. Sin embargo, el problema principal fue que dos de los estudiantes más brillantes, Izuku y Katsuki, estaban desaparecidos, junto con Ragdoll. La única pista que tenía la policía era que había resultado gravemente herida, ya que había un rastro de sangre con su sangre. Aunque habían capturado a 3 villanos, 2 de los cuales eran asesinos en serie que habían eludido la captura durante mucho tiempo, no valía la pena el sacrificio. Un campo de entrenamiento que se suponía que se llevaría a cabo en un lugar secreto que solo unos pocos elegidos deberían conocer y, sin embargo, aún había estado expuesto a villanos. Este ataque demostró que los villanos no solo sabían dónde atacar, sino que fue claramente premeditado y bien coordinado, hasta el hecho de que incluso conocían el cronograma. Todos los participantes en el campamento de verano fueron transportados a otro lugar cercano al hospital para controles y motivos de seguridad. Nezu, después de asegurarse de que sus estudiantes estuvieran seguros y atendidos, convocó a una reunión de emergencia. Los ojos de Toshinori se abrieron de golpe cuando escuchó sonar su teléfono con el tono de llamada específico que indicaba a todos los maestros que se reunieran lo antes posible. Empujando suavemente a Inko, dormida y desnuda, fuera de su pecho, Toshinori salió de la cama. Echando un vistazo rápido a Inko, sonrió mientras levantaba la manta para cubrir su pecho. Había tenido relaciones y aventuras de una noche antes, pero ninguna era como Inko. Si bien era amable y gentil como persona, en la cama era una gata salvaje. Toshinori se rió entre dientes mientras planteaba la hipótesis de que los años de estar solo en la cama durante tanto tiempo que las represas se abrieron, por así decirlo. Incluso al ver las horribles cicatrices en su cuerpo no disuadió a Inko. Toshinori se deslizó hacia un lado de la cama y agarró su teléfono, abriéndolo rápidamente para ver qué pasaba. Un segundo después, Toshinori deseó no haber leído lo que acababa de ver. Por reflejo y enojo, se transformó en su personaje de All Might y aplastó su teléfono. Toshi, murmuró Inko mientras se frotaba los ojos, escuchando el sonido repentino. ¿Por qué estás despierta en medio de la noche? Toshinori rápidamente volvió a su verdadera forma, limpiando el humo antes de levantarse para ponerse la ropa interior. Ha habido una situación, afirmó Toshinori apresuradamente mientras estaba completamente vestido en segundos. Tengo que irme. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
¿Tiene que ver con trabajo heroico wa? Preguntó Inko rápidamente, la somnolencia en sus ojos desapareció rápidamente. Toshinori dudó por un segundo, sin saber qué decir antes de decidir arrancarle el vendaje y decirle la verdad. Lo descubriría tarde o temprano. Inko, esto es difícil de decirte, pero es mejor si lo sabes ahora mismo. Acabo de recibir una llamada con respecto al campo de entrenamiento de la UA, dijo Toshinori mientras se arrodillaba. ¿Qué pasó? ¿Hubo un accidente? ¿Hay alguien herido? Preguntó Inko rápidamente, su respiración comenzando a volverse errática. De alguna manera se filtró la ubicación y los villanos atacaron el campamento, confesó Toshinori, apretando los dientes en preparación para lo que iba a decir a continuación. La mayoría de los niños no estaban preparados para un ataque con gas, y algunos resultaron heridos a pesar de que consiguieron evitar ser gaseados. De los 41 estudiantes que fueron al campo, 39 han sido contabilizados y todavía están vivos. ¿Y los otros dos? Cuestionó Inko, ¿quiénes son los dos? Toshinori, ¿qué no estás diciendo? Los dos en cuestión son, Katsuki Bakugo y tu hijo, Izuku Midoriya, dijo Toshinori, apretando las manos, por lo que sabemos, fueron secuestrados por los villanos. Inko se congeló ante esa declaración, sus ojos rogando que Toshinori solo estuviera gastando una broma cruel. Cuando Toshinori apartó la mirada, supo que no era una broma y comenzó a llorar. Toshinori inmediatamente la atrajo hacia su pecho, consolándola mientras le acariciaba el cabello. Lo prometo, haré todo lo que esté en mi poder para recuperarlos, susurró Toshinori mientras finalmente retiraba a Inko, no es seguro para ti estar solo. Quiero que llegues a la casa de Bakugo y te quedes con ellos. También deberían enterarse pronto de la situación. Inko miró a Toshinori a los ojos, preguntándose qué podía hacer un entrenador de héroes gravemente herido como él, solo para ver que hablaba en serio. Recordó que él afirmó trabajar con All Might, el héroe número 1. Entonces tal vez podría conseguir que ayudara a rescatar a Izuku. Inko no pudo evitar asentir mientras comenzaba a vestirse y empacar ropa para unos días. Toshinori, después de despedirse de Inko con un beso, se paró en la calle nocturna vacía, mirando hacia el cielo. Con un rugido gutural, golpeó un poste de luz en su verdadera forma, abollando el metal al impactar. All for one. Pagarás por esto. Juró Toshinori mientras comenzaba a prepararse para transformarse a su forma All Might y saltar a Wa. Se detuvo cuando Midnight se detuvo junto a él en su Ferrari. Nezu me envió a recogerte. Él predijo que estarías aquí, explicó Midnight mientras abría la puerta para Toshinori, también dijo que quiere que estés completamente descansado y preparado. Eso significa que no usarás tu forma real hasta que sea necesario. Toshinori estaba a punto de decir que sería más rápido si corriera cuando Midnight lo interrumpió. Nezu dijo que eso también significa usarlo para llegar a lugares más rápido. Sí, es un momento crítico en este momento, pero Nezu teoriza que los villanos no lo harán. No puedo hacer nada con los dos niños todavía. Si ayuda, puedo conducir más allá del límite de velocidad sin interferencias. Toshinori gruñó mientras entraba al vehículo, abrochándose el cinturón de seguridad antes de darle a Midnight una mirada mordaz. Midnight inmediatamente disparó, deslizándose hacia la carretera principal antes de ganar más velocidad. Entonces, ¿la estabas pasando bien con tu amante? Preguntó Midnight, tratando de romper la tensión. Veo esos amor hola. Midnight, interrumpió Toshinori, lo siento, pero llega más rápido a la escuela. No estoy de humor para esto. Normalmente, Toshinori se habría sentido nervioso por esta charla. Pero cuando Midnight echó un vistazo al rostro de Toshinori, casi se quedó congelada y se estrelló. En su rostro en este momento estaba lleno de oscuridad e ira, un claro giro de 180 grados con respecto a su estilo habitual. Lo hacía parecer un villano empeñado en destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Me alegro mucho de que sea un héroe, pensó Midnight mientras esquivaba algunos autos, aumentando su velocidad mientras su vehículo pasaba volando a algunos otros. Un día después, Izuku abrió lentamente los ojos y miró hacia el techo blanco. ¿Dónde estoy? Pensó Izuku mientras comenzaba a recordar lo sucedido. Recordó el viaje de entrenamiento de la UA, los villanos atacando, él derrotando a Muscular y luego encontrando a Katsuki. Lo último que recordaba era haber escuchado algo, y luego haber sido comprimido en algo de lo que no podía escapar. Los villanos. Gritó Izuku, sentándose rápidamente.
Miró a su alrededor y vio que estaba en una habitación blanca vacía sin nada más excepto la cama en la que estaba acostado. Confundido, Izuku intentó recordar con más fuerza. Había estado en trance mientras lo capturaban. Apenas consciente de su entorno y tratando de descubrir qué estaba pasando. En un breve momento, había activado One for All para escapar, pero eso falló porque todavía estaba cansado y lo que sea que le impedía moverse lo apretaba con más fuerza. Izuku se llevó el brazo a la cabeza antes de sentir que algo lo detenía, junto con el sonido del metal chocando entre sí. Mirando hacia abajo, notó que tenía esposas gruesas y resistentes alrededor de sus muñecas con una cadena que se unía a la cama. El primer pensamiento de Izuku fue romper la cadena y escapar, pero lo pensó mejor. Seguramente los villanos no pensarían que una simple cadena lo retendría. Su teoría quedó probada cuando escuchó una puerta abrirse. Mirando hacia la fuente del sonido, vio lo que claramente era un Nomu entrando con un altavoz. Buenas tardes, dijo una voz desde el altavoz, has estado dormido durante bastante tiempo. Por otra parte, con tus heridas y lo que has hecho, no es una sorpresa que hayas dormido para curarte. La estructura de tu cuerpo fue fascinante estudiarlo. Después de todo, es raro ver un Kirk que altere el cuerpo humano por completo. Él piensa que es una peculiaridad, pensó Izuku para sí mismo, puedo seguir el juego. Por supuesto, podrías pensar que puedes escapar, pero dentro de esas esposas de titanio hay inhibidores de peculiaridades, los más fuertes del mundo. Una banda inhibidora sería suficiente para sellar la peculiaridad de una persona, pero por precauciones de seguridad, tenemos una en cada esposa, continuó la voz, no hay posibilidad de usar tu don ahora. Ahora ven, el maestro está esperando. Izuku frunció el ceño antes de levantarse la esposa, dejando que tintineara para indicar que todavía estaba encadenado a la cama. Oh, sí, por supuesto. Qué descuidado de mi parte, suspiró la voz con sarcasmo, Nomu 5, sé amable y ayuda a nuestro invitado. El Nomu gruñó mientras se acercaba a Izuku, sosteniendo un control remoto. Con solo hacer clic en un botón, las cadenas se soltaron de la cama. Sin embargo, antes de que Izuku pudiera hacer algo, otro clic del botón conectó las dos cadenas y metió la cadena en las esposas, juntando sus muñecas hasta que chocaron entre sí. Ahora bien, sigue a Nomu 5 y no intentes escapar. De todos modos, será inútil, dijo la voz. Al no ver otra opción, Izuku siguió al Nomu, tratando de abarcar el área que vio y trazarla. Sin embargo, antes de que sus ojos pudieran registrar la ubicación, el Nomu comenzó a emitir humo negro, envolviéndolos a los dos. Pronto, Izuku solo pudo ver al Nomu y nada más. Si la vista no funciona, ¿qué tal el sonido? Cuestionó Izuku mientras cerraba los ojos por un segundo y pisoteaba el suelo. Su entrenamiento con Rekai le había enseñado a usar sus otros sentidos para trazar un área, utilizando la ecolocalización, aunque no podía hacerlo como Rekai. Con un pisotón y usando sus oídos para escuchar, tuvo una idea de lo que lo rodeaba. El humo negro no hizo nada para bloquear las ondas sonoras, pero lo único que Izuku realmente entendió fue que había tuberías a lo largo de la pared. Aún así, hizo lo mejor que pudo, agudizando sus oídos para escuchar cualquier señal de giro que pudiera usar si necesitaba escapar mientras seguía al Nomu. Pronto, el Nomu se detuvo y se volvió hacia Izuku. Izuku estaba a punto de preguntar qué quería cuando el humo negro de repente volvió a entrar. Un segundo después, Izuku pudo ver una silla y una mesa larga. El Nomu le hizo un gesto a Izuku para que tomara asiento, a lo que Izuku lo hizo con cautela, preguntándose qué estaba pasando. Mi gorilla Izuku. Me alegro mucho de que pudieras venir, proclamó una suave voz de bajo. Izuku miró hacia la fuente de la voz y se estremeció. De pie frente a él había un hombre conectado a bastantes máquinas que parecían ser la única razón para mantenerlo con vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, los instintos de Izuku no pudieron evitar gritar peligro. Llevaba un traje caro y evidentes cicatrices que cubrían la mitad superior de su cabeza estaban de pie y... Como sabrás, soy All for One. Y tú debes ser el usuario más nuevo de One for All, sonrió All for One. Izuku inmediatamente saltó hacia atrás, derribando su silla. Por favor, no hay necesidad de tanta vehemencia. Simplemente deseo hablar contigo, dijo All for One, indicándole a Izuku que tomara asiento. Izuku se tomó un buen minuto antes de levantar silenciosamente su silla y tomar asiento. Bien, bien, y así, eres mucho más educado y amable que tu predecesor, All Might, felicitó All for One, provocando que Izuku lo fulminara con la mirada.
Debes tener hambre, continuó All for One, señalando hacia un lado y señalando a alguien para que se acercara. Aquí, algo de sustento mientras conversamos. 2 bandejas de plata con cúpulas flotaron hacia ellos y aterrizaron una frente a la otra. Con otro movimiento de su mano, la cúpula se alejó flotando, revelando un filet mignon de 12 onzas con puré de papas con ajo asado y champiñones bordeleses. Al lado, como si el tamaño de la porción no fuera suficiente, había un plato de curry katsudon. Siéntete libre de elegir uno, o ambos si lo deseas, afirmó All for One mientras comenzaba a cortar el bistec. Entiendo el deseo de algo de comida japonesa sencilla sobre algunos de los gustos más caros, siendo yo japonés. Pero me gusta darme un capricho de vez en cuando. Como si mostrara sus poderes, chasqueó el dedo antes de crear 2 copas de vino en sus manos, una de las cuales flotó telequinéticamente hacia Izuku. Como todavía eres menor de edad, no te serviré vino porque prefiero que estés concentrado que intoxicado. Sin embargo, recibí un poco de sidra de calidad si deseas disfrutar de algo. Como si apareciera ante una orden, un gnomo avanzó tambaleándose, llevando una botella de vino, una botella de sidra y una jarra de agua. El gnomo vertió el vino en la copa de vino de All for One antes de servirle sidra a Izuku. Qué vino de calidad, reflexionó All for One mientras lo bebía delante de su nariz. Incluso durante la era caótica de las peculiaridades, las bodegas logran perseverar a pesar de todo. Creo que este tiene 100 años, aunque gracias a las peculiaridades, es más fácil conseguir este tipo de calidad que esperar a que pase el tiempo. Pero la sidra tampoco es una broma. ¿Qué deseas?, preguntó Izuku, yendo al grano. ¿Dónde está mi compañero de clase, Katsuki Bakugo? Directo al grano entonces, se encogió de hombros All for One mientras tomaba un sorbo de su vino, pero comamos un poco primero. Eres un niño en crecimiento, y después de toda esa lucha y curación, debes tener hambre. Si te preocupa que lo haya envenenado o mezclado con algún tipo de droga, te prometo por mi don y mi nombre, All for One, que no le han hecho nada. Sería un desperdicio de buena comida y bebida y no es mi estilo ni mi preferencia. Izuku dudó por un segundo, mirando la comida. Tenía mucha hambre y el olor a comida flotaba dentro de su nariz. Al ver que All for One no había intentado nada más que secuestrarlo, Izuku decidió comer primero. Oh, supongo que sería difícil comer si todavía estuvieras encadenado, tarareó All for One antes de hacer otro gesto. Las esposas se separaron entre sí sin la cadena, lo que le permitió a Izuku mover libremente sus manos, aunque todavía estaban en sus muñecas. Izuku miró hacia abajo para ver un cuchillo y un tenedor, junto con palillos a un lado. Tomando el cuchillo y el tenedor, Izuku los levantó antes de darse cuenta de que no estaba muy seguro de cómo usar los utensilios occidentales en un filete como este. Lo más cercano que tenía a algo como esto era un filete de hamburguesa, e incluso entonces, usó palillos como si el filete de hamburguesa fuera algo que pudiera cortarse fácilmente con dichos utensilios. Dios mío, parece que All Might no logró capacitar a su sucesor en la etiqueta básica, dijo All for One, o tal vez nunca antes has comido una cocina de estilo occidental como esta. Sintiendo que era lo último, All for One se rió entre dientes. Es muy simple. Tu mano derecha debe sostener el cuchillo de esta manera y tu mano izquierda debe sostener el tenedor. Simplemente sigue lo que hago y lo dominarás. Izuku lo hizo, cortando el filete, aunque presionó demasiado fuerte cuando el cuchillo hizo contacto con el plato con un sonido. Aún así, fue manejable ya que Izuku logró cortar el filete en trozos pequeños antes de comérselo. Entonces, debes preguntarte por qué fuiste secuestrado, intervino All for One. Para ser honesto, mi sucesor, Shigaraki Tomura, solo quería a Katsuki Bakugo, ya que creía que podía convertirlo debido a su comportamiento bastante salvaje. Sin embargo, te agregué a la lista para hablar contigo personalmente. ¿Acerca de?, preguntó Izuku. Supongo que conoces mi historia y mis orígenes. O más bien, un lado de la historia de tu predecesor. Después de todo, hay más de un lado de una historia, respondió All for One. Estabas allí cuando comenzaron a surgir los caprichos. Aprovechando la situación caótica con el surgimiento de los caprichos, comenzaste a gobernar Japón desde las sombras, robando caprichos de tus enemigos y transfiriéndolos a aquellos que te obedecieron. Tu hermano viste a través de ti y por lástima familiar, le forzaste una peculiaridad. Eso se convirtió en One for All y se transmitió de persona a persona, de una generación a otra. Una historia aceptable y algo veraz, asintió All for One, pero ahora, permítanme explicar mi versión.
All for One tomó un sorbo de vino como para secarle la garganta, antes de comenzar su relato. Es cierto que nací unos años después de la primera aparición de peculiaridades. Cuando fui adulto, el mundo se había sumido en el caos. Las peculiaridades se estaban volviendo cada vez más prominentes a medida que pasaba el tiempo. El gobierno y los ciudadanos intentaron suprimir el creciente número de usuarios de Kirk en lugar de regularlo, con la esperanza de mantener el status quo, pero resultó demasiado para ellos. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la anarquía. Un ejemplo es cuando una madre sin peculiaridades que amaba a su hijo a pesar de tener una peculiaridad, solo para ser asesinada por un grupo terrorista antimeta. En medio de eso, mis padres murieron en una pelea de pandillas, dejándome a cargo de mi hermano pequeño enfermo. En un mundo donde el gobierno local no podía ayudarte, decidí tomar el asunto en mis propias manos. ¿Y podrías culparme? Así que comencé poco a poco, formando mi propia pandilla local. Concedí dones a los impotentes, a los que no podían defenderse, y quité a los indignos de tales regalos, a los que abusaban de ellos para herir a otros. Otorgué alivio a aquellos que tenían peculiaridades que hacían que su familia los rechazara. Ayudé a mejorar el status quo. Le di un respiro al gobierno, por así decirlo, aunque dio lugar a la Comisión Héroe de Seguridad Pública que vendría a oponerse a mí. Pero al final, la formación del actual gobierno de Japón se debe enteramente a mi influencia. Los que ascendieron al poder vieron mi poder con asombro y celos, por lo que me etiquetaron como un villano a pesar de todo lo que he hecho. Sin embargo, a pesar de lo que he hecho, bueno o malo, el hecho principal es que hice todo esto para poder proteger al único miembro restante de mi familia, incluso si él despreciaba lo que hice. Le di una peculiaridad de almacenamiento con la esperanza de revitalizarlo, ya que para empezar tenía una constitución débil, pero nunca imaginé que tuviera una peculiaridad oculta. Debido a una falta de previsión de mi parte, logró transmitir su don cuando intentó oponerse a mí. Yo, que lo había criado y protegido, su única familia. Es triste decirlo, en mi ira, terminé matándolo. Es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. Desde entonces, ha sido un ciclo de lucha entre All for One y One for All. Luego de que All for One terminó su narración, el silencio reinó en la mesa mientras All for One seguía comiendo como si nada hubiera pasado. Entonces, después de conocer ambos lados de la historia, ¿qué harás? Tengo curiosidad por saber cómo se desarrollará esto, ya que nunca he podido hablar con un usuario de One for All en un entorno como este. Tarareó All for One, ninguno de los usuarios anteriores permitiría que ocurriera una conversación como esta. Por otra parte, nunca he tenido la oportunidad de conocer a uno que fuera tan joven. ¿Qué esperas ganar con esto? Preguntó Izuku, usando esta pregunta para ganar algo de tiempo para pensar. Después de escuchar ese lado de la historia, no pudo evitar sentir lástima y respeto por All for One. Pero al mismo tiempo, su instinto le decía que All for One tampoco le contaba todo. Vaya, una alianza, por supuesto, sonrió All for One, lo que provocó que Izuku escupiera su comida. One for All se originó en mi familia, debería ser justo que le dé la bienvenida nuevamente al redil. Pareces una persona razonablemente hombre inteligente. Cualquier cosa que desees, te lo puedo conceder. Verás en tu camino, el gobierno te limitará tanto como sea posible. Verás burocracia y burocracia por todos lados hasta que te canses de ello. Pero conmigo, el cielo es el límite. Si así lo deseas, puedo poner a tu donante de esperma de rodillas, arruinarlo y humillarlo. Y todo lo que tienes que hacer, es trabajar con mi sucesor. Juntos, ustedes dos crearán una nueva era, un nuevo orden. Y con eso, podrán influir en la sociedad como quieran. Por ejemplo, tal vez puedan ayudar a los necesitados, a los reprimidos. Por ejemplo, a la población sin peculiaridades. Aquellos que fueron los opresores en el pasado ahora son los reprimidos, lo que podría decir que es karma, pero el presente no debería tener que sufrir por los pecados del pasado. Se podría cambiar eso, ponerlos a la misma altura, a diferencia de la sociedad actual donde tienden a ser menospreciados. Izuku tembló cuando All for One derramó palabras como miel. Comenzó a teorizar que All for One debió haberse sumergido en su historia familiar y haberse enterado de todo eso. No necesitas responder ahora. Me doy cuenta de que esta es una decisión bastante importante. Ya que has terminado con tu comida, el gnomo te llevará de regreso a tu habitación para dejarte con tus pensamientos. Pero espero que me des una respuesta también, dijo All for One mientras agitaba el gnomo para traer a Izuku de regreso a la habitación.
Al ver que la conversación había terminado, Izuku se levantó y se fue, no sin antes echar un vistazo al plato de curry katsudon. Adelante, llévalo contigo. Me he tomado tu tiempo con mi historia, se rió All for One, a lo que Izuku hizo. Izuku se acostó en la cama, reflexionando sobre lo que All for One acababa de decirle. Ya no estaba encadenado a la cama, pero todavía tenía las esposas limitadoras puestas. No se atrevió a experimentar si su fruta del diablo o su don seguían funcionando en caso de que lo estuvieran vigilando de cerca. Espero que mamá esté bien, murmuró Izuku mientras cerraba los ojos para tomar una siesta. Izuku abrió los ojos una vez más para verse a sí mismo en la oscuridad total. Preguntándose dónde estaba ahora, Izuku miró a su alrededor. No puedes confiar en él, susurró una voz. Izuku se dio vuelta para ver al primer usuario de One for All parado allí. Es bastante sorprendente que esté aquí hablando contigo, pero ignoremos eso por ahora. No puedes creer lo que dice mi hermano, insistió el primer usuario, es un maestro de la lengua plateada, siempre manipula a los demás para que su propia creencia, su propio culto. Puede que demuestre que le importa, pero al final, siempre se ha tratado de él. Nunca lo planeé, mi instinto me decía que estaba manipulando sus palabras hacia mí, asintió Izuku. Bien, bien, suspiró aliviado el primer usuario, pero ten cuidado. Han pasado casi 2 siglos y quién sabe cuántas peculiaridades ha adoptado, incluso si perdiera su pelea contra el octavo portador. No lo estaría. No me sorprendería que tuviera una peculiaridad que pudiera hipnotizar a la gente mediante palabras o aire. Hablando de eso, ¿All for One puede robar One for All? Preguntó Izuku. Por su forma habitual, no. One for All solo puede ser transferido voluntariamente a otro anfitrión. Sin embargo, ha tenido años para pensar en esto. Hasta ahora, me mató a mí y a otros 6 que tenían One for All. La derrota contra el octavo portador puede haberle hecho cambiar de opinión y de luchar contra esta peculiaridad. Puede convencerte de que se la pases a alguien de su propia elección, o hipnotizarte para que lo hagas, teorizó el primer usuario, hipnosis. Puede estar en la delgada línea allí, si él te hace creer que quieres pasarle el don a alguien, en realidad podría transferirlo. Sin embargo, si es algo que tu corazón rechaza, es posible que podamos interferir con la hipnosis. Pero ahí hay demasiadas peculiaridades por ahí, y agrega el hecho de que puede combinarlas, entonces me aseguraré de que mi voluntad sea más fuerte, declaró Izuku. Luego, Izuku se encontró desapareciendo del paisaje mental, probablemente regresando al mundo real. Voluntad, suspiró el primer usuario, rezo para que sea todo lo que necesitamos. A veces lo es, expresó el diablo cuando apareció junto al primer usuario, en mi mundo, marcó la diferencia clave. Tengo la sensación de que aquí también marcará la diferencia. De vuelta en la UA, se estaba llevando a cabo una reunión de personal para discutir qué hacer. Ignoraron a la multitud de reporteros, todos trepando para entrar y obtener una entrevista exclusiva. Nezu teorizó que el motivo del secuestro de Katsuki se debía a su naturaleza salvaje, y si se lo llevaba al lado de la villanía, condenaría a Wa por crear un villano en el curso de héroe. ¿Pero por qué también secuestrar a Midoriya? Preguntó Snipe, perdón por mi lenguaje, pero el hijo de puta es prácticamente la última persona que esperaría que fuera un villano. Es un inocente rollo de canela, asintió Midnight estando de acuerdo. Nezu, Toshinori y Recovery Girl sabían exactamente por qué habían secuestrado a Izuku. All for One debe haberse interesado en Izuku y ahora estaba jugando un juego diferente. Toshinori juró que no dejaría que las cosas siguieran su camino. Toshinori sintió sonar su teléfono antes de excusarse de la reunión. Había cogido un teléfono de respaldo que siempre había tenido en la escuela en caso de emergencias, como antes de aplastar su teléfono. En el trabajo de héroe, era casi necesario tener un teléfono de respaldo. ¿Qué pasa, Tsukauchi? Preguntó Toshinori. Tenemos un posible golpe hacia donde se esconde la Liga de Villanos, dijo Tsukauchi, sorprendiendo a Toshinori por un segundo antes de explicar cómo uno de sus subordinados había estado llevando a cabo una investigación, donde se enteraron de un incidente relacionado con un hombre con la cara parcheada. Ocupando un edificio que supuestamente no tenía inquilinos. La descripción del hombre coincidía con la de uno de los secuestradores, por lo que la policía se estaba preparando para allanar el lugar, y Tsukauchi consideró prudente informarle. Podríamos utilizar vuestra fuerza para esta operación de rescate y limpieza, finalizó Tsukauchi. Tengo algunos amigos increíbles, ¿no?
Gracias, sonrió Toshinori mientras se transformaba lentamente en su personaje de All Might. Sí, no, cuando encuentre a esos tipos, les diré esto. Estoy aquí, para vengarme. En la casa Bakugo, todo estaba en silencio. Masaru se había tomado el día libre para pasar tiempo con su esposa e Inko, rezando para que Katsuki e Izuku estuvieran bien. Cuando Inko llamó de repente con la noticia, rogando por algo de compañía en este momento oscuro, instantáneamente le dieron la bienvenida al interior. ¿Quieren ustedes dos algo de comer? Preguntó Masaru, no podemos simplemente deprimirnos aquí. Mitsuki e Inko no respondieron, lo que obligó a Masaru a suspirar antes de arrastrarse para preparar algo ligero para comer. La verdad es que no quería hacer nada más que deprimirse, pero tenía que hacer algo, de lo contrario se habría vuelto loco. Sin siquiera pensarlo, Masaru estaba preparando unas patatas jalapeños congeladas en el horno y calentando unas chuletas de cerdo antes de darse cuenta de lo que estaba cocinando. Con un suspiro, lentamente llevó la comida al congelador antes de tomar algo ligero para que todos comieran. Al dejar el plato sobre la mesa, el teléfono de Inko comenzó a sonar. Rápidamente recogió con la esperanza de que fuera Izuku, se desplomó al ver que solo era Toshinori. Aún así, ella respondió. Tenemos un lugar donde podrían estar los chicos, dijo Toshinori, lo que provocó que Inko se sentara rápidamente nuevamente con esperanza, presionando rápidamente la opción de altavoz en su teléfono. La policía encontró donde podría estar el escondite y estaremos asaltando. Pronto. No solo eso, sino que aparentemente uno de los estudiantes colocó un rastreador en uno de los atacantes. Estamos en camino para obtener más información. Con suerte, tendremos a los niños en casa en poco tiempo. Mitsuki no pudo evitar comenzar a llorar de alegría al escuchar el progreso de los niños desaparecidos. Mientras Masaru fue a consolar a Mitsuki, Inko rápidamente apagó el teléfono del altavoz y se lo acercó a la oreja. Gracias. Muchas gracias, gritó Inko mientras intentaba reprimir las lágrimas. Es mi deber, respondió Toshinori mientras se sentaba y cerraba los ojos. En esta próxima pelea, lo más probable es que tuviera que pelear contra All for One una vez más. A pesar de la lesión potencialmente mortal que le había causado a All for One, Toshinori sospechaba que había robado más peculiaridades para ayudar con la lesión. ¿Quién sabe qué otras peculiaridades había adoptado también a lo largo de los años? Esta vez, podría ser él quien perezca. Si iba a hacerlo, no quería dejar ningún arrepentimiento. Eso significaba también dejarle saber a Inko quién era realmente. Inko, comenzó Toshinori, solo para vacilar. ¿Sí? Preguntó Inko. Yo, haré todo lo posible para asegurarme de que los niños lleguen sanos y salvos a casa, suspiró Toshinori, retractándose de su confesión. Después de hacerlo, tomó una decisión. Rescataría a los niños, derrotaría a All for One y regresaría vivo a casa. Cuando esto termine, sentémonos con Izuku. Quiero contarles todo a ambos, dijo Toshinori, tomando su resolución. ¿Quieres hacerle saber a Izuku que, estamos saliendo? Jadeó Inko. Eso y más, asintió Toshinori, pero debo irme. Tengo que ayudar a prepararme para la redada. Está bien. Vuelve a casa sano y salvo, ¿entiendes? Ordenó Inko, a lo que Toshinori gruñó en respuesta antes de colgar. Por favor, mantén a mis hijos a salvo, oró Inko. Momo Yaoyorozu se sentó en su cama y se miró las manos. All Might ya había pasado y levantado el receptor del transmisor que ella había creado. Así que todo lo que podía hacer ahora era rezar y esperar que Izuku y Katsuki fueran rescatados. ¿Pero por qué siento que eso no es suficiente? Gritó Momo dentro de su mente, Yoi. No soporto no hacer nada mientras Izuku está en peligro. All Might prometió que él, junto con otros héroes profesionales importantes, estaría involucrado. Entonces, ¿por qué no me tranquiliza? Mientras su mente corría, escuchó la puerta abrirse para revelar al resto de la clase 1A con excepción de Kyoka y Toru. Itsuka, Yui, Yosetsu y Tetsu le siguieron poco después. Reiko y Nirengeki eligieron vigilar al resto de la clase 1B, y Monoma no quería visitar a un estudiante de 1A. Viendo que Momo era la única que había resultado gravemente herida y ahora estaba despierta, decidieron visitarla. Espero que estés mejor, dijo Ochako mientras tomaba una silla para sentarse cerca de Momo, automáticamente agarraba una rodaja de manzana y se la ofrecía a Momo para que la comiera. ¿Están todos aquí? Preguntó Momo, aceptando la rodaja de manzana, pero mordisqueándola por ahora.
No, Hiro y Agakure todavía están inconscientes por el gas del villano, así como la mayoría de 1B. Solo los que están aquí, así como Yanagi, Shoda y Monoma lograron escapar del daño. Monoma y Shinso ya estaban a salvo en el edificio. Debido a la clase de recuperación, así que estaban bien. Nosotros, excluyéndote a ti, sumamos 13 para 1A, mientras que Itsuka y los demás compensan 7 de 1B que no resultaron gravemente heridos. Ochako tuvo que morderse el labio inferior para evitar llorar cuando recordó una vez más que Izuku no estaba allí. Bakugo y Midori ya se han ido, les recordó Shoto a todos sin rodeos, lo que provocó que Mina hiciera una mueca ante la actitud directa de Shoto. Especialmente cuando sabía que 4 de las chicas aquí tenían una relación secreta con Izuku. ¿Quién sabe lo desgarrador que fue para ellos en este momento? Es por eso que deberíamos ir a rescatarlos, declaró Eijiro, sorprendiendo a todos en la sala. A decir verdad, Todoroki y yo estuvimos aquí ayer. Te escuchamos decirle a Olmig que hiciste que Awase soldara un rastreador a uno de los villanos. E hice un receptor para rastrearlo. Por eso me hiciste usar mi don. Exclamó Yosetsu, de ninguna manera podrán sacar ese rastreador fácilmente a menos que le corten la puta carne. Un poco grisly, pero es cierto, asintió Tetsu, habiendo experimentado la peculiaridad de soldar antes. ¿Eso significa que estás planeando que Yao Yorozu haga otro receptor? Preguntó Tenya, apretando lentamente su puño. Mientras Eijiro miraba hacia otro lado con culpa, Shoto respondió sin rodeos. ¿Y si es así? La mente de Tenya no pudo evitar recordar cuando Manual y Kamui Watts lo sermonearon sobre causar problemas cuando se iba solo y le advirtieron que no lo volviera a hacer. Es como dijo Olmig. Estalló Tenya con ira, haciendo que los que lo rodeaban saltaran hacia atrás asustados. Esto es algo que deberíamos dejar a los profesionales. Este no es un lugar para que actuemos, idiotas. Lo sabemos. Gritó Eijiro en respuesta, pero no pude hacer nada. Después de escuchar que mi amigo estaba siendo atacado, quise ayudar, pero al final, no pude hacer nada todavía. No quiero quedarme quieto y dejar que mis amigos ya son víctimas. Si no hago nada, entonces no puedo llamarme héroe ni hombre. Cálmate hombre, suplicó Denki, estamos en un hospital. Está bien estar determinado sobre esto, pero hay un lugar mejor que ahora. Diablos, no lo es. Esa es una determinación varonil que respaldaría. Gritó Tetsu. Sin embargo, Iida tiene razón, comentó Tsuyu. Sé que tiene razón. Sé que estás bien. Pero aún así, están a tu alcance. Podemos salvarlos a ambos. Declaró Eijiro, vamos, no puedes decirme que no lo haga cuando podemos ayudar. Mina luego habló detrás de Eijiro. Entonces tu plan es conseguir que Yaomomo haga otro receptor, localizar a los villanos y salvar a Midoriya y Bakugo. Eso es cierto, asintió Eijiro. Los villanos marcaron a algunos de nosotros como objetivos de asesinato, pero Midoriya y Bakugo fueron sus principales objetivos para secuestrar. Puede que los dejen vivir por un tiempo, pero no podemos garantizar que no los matarán más tarde. Especialmente Midoriya, como él es la principal amenaza y nunca seguiría lo que han planeado. Por eso vamos, explicó Shoto. No te excedas con tus tonterías. Gritó Iida enojado, tú. Espera. Cálmate, interrumpió Shoji, adelantando su brazo lastimado para detener a Iida mientras Yui ponía su mano en su hombro para calmarlo. Entiendo las frustraciones de Kirishima por no poder hacer nada, y la frustración de Todoroki por tenerlas robado frente a sus propios ojos. Yo también estoy frustrado, pero esta no es una situación en la que podamos simplemente actuar según nuestras emociones. Dejémoslo en manos de Olmig, comentó Yuga, insertando sus pensamientos en. Ya no tenemos permiso para usar nuestras peculiaridades del campo de entrenamiento. Aoyama tiene razón, asintió Fumikage antes de suspirar, aunque realmente no puedo decir mucho sobre esto ya que yo fui uno de los que necesitaba ser rescatado y tuve suerte. Sí, Olmig y los demás seguramente pueden lidiar con esto, asintió Yosetsu. Pero, comenzaron tanto Tetsu como Eijiro hasta que Tsuyu se aclaró la garganta. Todos estamos conmocionados por el secuestro de Bakugo e Izuku, pero debemos pensar en esto con calma. No importa cuán nobles o justas sean las intenciones si dices que pelearás de nuevo mientras rompes las reglas, esas acciones no son diferentes de los villanos, dijo Tsuyu. Aunque mientras decía esto, podía sentir su corazón desgarrarse por dentro ante esta declaración.
Es posible que su cerebro haya racionalizado esto, pero no quería nada más que ayudar a Izuku a escapar. Ella estaba poniendo su fe en que All Might y los demás rescatarían a los niños, y que si intentaban algo, podrían interferir, o peor aún, convertirse en rehenes adicionales para que los usaran los villanos. Me voy, dijo Ochako, obligándolos a todos a mirarla. Si alguno de nosotros hubiera sido secuestrado y hubiera una posibilidad de rescatarnos, Deku no dudaría. Es justo. Que le devolvamos el favor. Ante esto, Tenya no pudo evitar recordar las palabras de Izuku esta vez, durante la pelea contra Stein. No puedo huir sin saber si podría haberlos salvado. Como dijo All Might, entrometerse cuando no es necesario es la esencia de ser un héroe. Pero esta es una situación totalmente diferente. Pensó Tenya, sacudiendo la cabeza para deshacerse de esos pensamientos antes de seguir adelante. Eso no significa que esté bien. Si actúas mal ahora, entonces... Un fuerte aplauso detuvo cualquier discusión, todo desde la fuente de las manos agrandadas de Itsuka. No nos dejemos llevar ahora, dijo Itsuka, de lo contrario, podríamos ser expulsados. Como si fuera una señal, un médico entró por la puerta y les dijo que estaban haciendo demasiado ruido y que tenían que irse porque él necesitaba terminar de asegurarse de que Momo estuviera bien. Cuando la mayoría de ellos comenzaron a irse, los oídos de Tenya captaron las palabras de último minuto de Eijiro a Momo, diciendo que planeaban hacerlo esta noche. Más tarde en la noche, Eijiro y Shoto estaban en la entrada del hospital, esperando a Momo. Para ser honesto, el plan solo podría llevarse a cabo si Momo estuviera de acuerdo. Pronto tuvieron su respuesta cuando Momo salió por la entrada del hospital con rostro resuelto. Para su sorpresa, Itsuka y Ochako estaban con ella. Bueno, para sorpresa de Shoto. Eijiro sabía de la relación secreta entre las chicas e Izuku, y sabía que influiría, pero lo mantuvo en secreto. ¿Su decisión? Preguntó Shoto al grupo en general. Estamos dentro, respondió Momo, ya creando un receptor para rastrear el transmisor. Sin embargo, antes de que pudieran irse, Tenya dio un paso adelante hacia la luz, con el rostro serio. ¿Tú, estás decidido a seguir este rumbo? Preguntó Tenya una vez más. Lo somos, asintió Shoto, junto con los demás. Tenya apretó los dientes y respiró hondo antes de continuar. ¿Y cómo exactamente estás planeando esto? No vamos a enfrentarlos de frente, si eso es lo que estás pensando, respondió Shoto, haciendo que Tenya parpadeara. Vamos a liberarlos. En otras palabras, una misión de operaciones encubiertas, explicó Eijiro. De esa manera, aún podemos luchar sin romper las reglas. Ya veo, suspiró Tenya antes de mirar hacia adelante. Entonces iré contigo. El grupo parpadeó sorprendido mientras Tenya continuaba con su explicación. Simplemente, aunque no estoy de acuerdo con tus acciones, yo también quiero salvar a mi gorilla. Es uno de mis mejores y más preciados amigos. Pero trabajaré como el vigilante. Tan pronto como vea un indicio de combate físico que pueda estallar, me aseguraré de que todos se retiren, pase lo que pase. Mi gorilla podría salvarnos si uno de nosotros hubiera sido secuestrado, pero estoy seguro de que él tampoco querría que ninguno de ustedes saliera lastimado. Los demás sabían que Tenya no cedería y aceptaron dejarlo venir. Aunque Momo e Itsuka sabían que a pesar de lo dicho, el combate era inevitable. Sin embargo, estaban dispuestos a correr ese riesgo para salvar a Izuku. Mientras comenzaban a caminar, Eijiro se asomó, preguntándose si Tsuyu también vendría ya que ella era parte del pequeño grupo secreto de Izuku, antes de distraerse cuando Mina apareció de repente ante ellos, junto con Tetsu. ¿Entonces vas a ir después de todo, Eiji? Preguntó Mina, levantándose de la pared en la que había estado esperando. Sí. No te preocupes, no pelearemos en absoluto. Todo será secreto, como esas viejas películas de espías que hemos visto. Misión imposible. Sonrió Eijiro. Idiota, ¿no te acuerdas? Todos terminan peleando todavía, dijo Mina, con la voz un poco quebrada. Oh, sí, bueno, será así, pero sin pelear. Dijo Eijiro. Supongo que no puedo detenerte, pero prométeme que estarás a salvo, ¿está bien? No te metas en problemas. Ordenó Mina. Antes de que Eijiro pudiera siquiera responder, Mina rápidamente se inclinó hacia adelante, poniéndose de puntillas, antes de darle un beso en la mejilla. Prométeme que rescatarás a esos dos y estarás a salvo. Mina se sonrojó antes de alejarse corriendo, dejando a Eijiro atónito. Mientras tanto, Tetsu se enfrentó a Itsuka.
Así que realmente vas a ir, ¿eh? Preguntó Tetsutetsu. Sí, y no daré marcha atrás en esto, asintió Itsuka. Me lo imaginé, suspiró Tetsutetsu, yo también querría ir, pero incluso yo sé que dos exaltados en un grupo no son buenos para una operación de operaciones encubiertas. Asintiendo en agradecimiento, Itsuka preguntó. ¿Los demás lo saben? Awase, Kodai y Yanagi sintieron que te unirías y querían venir solo para apoyar tu elección. Sin embargo, tuvieron que quedarse atrás cuando Monoma se enteró, respondió Tetsutetsu. ¿Y cómo está manejando eso? Suspiró Itsuka con frustración. Bueno, comenzó Tetsutetsu, pensando en cómo expresarlo. En otro lugar. VRMMMMM. GRRMMMM. Gritó un Neito amortiguado, que en ese momento estaba empuñado contra una pared, amordazado con una toalla. Oh, déjalo descansar, suspiró Yosetsu, levantando la vista de su Gamegoi, no bajarás de ahí pronto. Yosetsu, Reiko y Yui se encontraban actualmente en la casa de Yui, ya que era la más cercana al hospital y la más grande, gracias a que los padres de Yui eran un exitoso oficial militar y actriz. Sin mencionar que se sentían un poco más seguros con un militar activo haciendo guardia en la casa. Cuando Neito se enteró del plan de Itsuka, su primera respuesta fue declarar que uno estaba corrompiendo al presidente de su clase. Su segunda acción fue denunciarlo, lo que llevó a esta situación actual. Volver a Itsuka y otros. Digamos que está teniendo algunos problemas para afrontar esa idea y necesita algo de tiempo para pensar en ello, finalizó Tetsutetsu. Itsuka permaneció en silencio por un momento antes de darle a Tetsutetsu una mirada inexpresiva. Awase empuñó a Monoma contra una pared. Awase empuñó a Monoma contra la pared, confirmó Tetsutetsu tímidamente, de todos modos, buena suerte rescatando a tu novio. Itsuka se congeló ante esa declaración, haciendo que Tetsutetsu se riera. Vamos, no soy tan ajeno, a diferencia de Monoma. Eso, y Kirishima puede haber dicho algo accidentalmente mientras estábamos saliendo. Aunque todavía no estoy muy seguro de las otras chicas que son cercanas a tu novio, pero tengo la sensación de que si Monoma se diera cuenta de la verdad, explotaría. Con esa declaración, Tetsutetsu se alejó, dejando a Itsuka sonrojada. Las coordenadas indican que el rastreador está en camino a ciudad de Yokohama en la prefectura de Kanagawa, dijo Mamo mientras miraba su receptor mientras el grupo llegaba a la estación de tren. Necesitaremos comprar un tren bala de alta velocidad. Billete para llegar rápido. Afortunadamente, ya nos traje los boletos a todos, intervino Melissa, sosteniendo los boletos, deberíamos irnos. Sí, vámonos, asintió Shoto mientras el grupo caminaba hacia la estación hasta... Espera, ¿cuándo llegaste aquí? Gritó Itsuka sorprendido. ¿Y cómo supiste a dónde íbamos? Preguntó Ochako. Melissa sonrió mientras creaba una oreja en su mano. Vine al hospital para ver si Momo estaba bien. Cuando vi a todos sus compañeros entrar, sentí que estaba mal que me entrometiera. Pero tenía demasiada curiosidad. Así que me brotaron algunas orejas cerca de la puerta y escuché todo. Tan pronto como supe que el tío tenía un receptor, es posible que haya echado un vistazo a dónde estaba transmitiendo. No me voy a quedar fuera de esto, y necesitas al menos la supervisión de un adulto. Nosotros, no vamos a poder convencerte de que no vengas, ¿verdad? Suspiró Tenya. No, pero si ayuda, ya que puedo hacer brotar partes del cuerpo en las paredes, soy el miembro de reconocimiento perfecto para esto. Puedo crear ojos y oídos para ver y escuchar sin que me noten. He estado trabajando en mi Kirk, declaró Melissa. Como el tiempo se acortaba, el grupo decidió seguir adelante y comprar algunos ventos para el viaje en tren que les esperaba. Entonces, ¿cómo es que no te esforzaste por detener este plan, Ida? Preguntó Ochako, estaba seguro de que estarías tratando de obligarnos a dar marcha atrás. Ese era el plan original, pero tuve algo de tiempo para reflexionar sobre ello, respondió Tenya. Todavía estoy en contra, pero puedo ver desde tu punto de vista por qué querrías salvar a mi gorilla. Él también es mi amigo. Y quiero salvarlo tanto como tú, pero sigo pensando que los profesionales deberían encargarse de ello. Sin embargo, tienes razón cuando dijiste que nos ayudaría a cualquiera de nosotros si hubiéramos sido nosotros los secuestrados sin dudarlo. ¿Cómo puedo ser su amigo si no doy ese mismo paso? Mientras el otro aplaudía la mentalidad abierta de Tenya, no pudo evitar recordarlo justo después de salir de la habitación del hospital de Momo. Escena retrospectiva. ¿Cómo pueden ser tan tercos?
Si se Tenja para sí mismo, ¿no se da cuenta Todoroki de las consecuencias de su elección? Me sermoneó antes sobre mi imprudencia y ahora lo está haciendo. Tuvo un perdón especial solo gracias a las circunstancias, ¿por qué se arriesgaría de nuevo? Solo debido a que su padre es el héroe número 2, ¿cree que puede mover algunos hilos? ¿Lo pondré en apuros? La queja de Tenja fue interrumpida cuando Yui de repente lo sentó en una silla acolchada junto a ella. Antes de que Tenja pudiera hacer algo, Yui empujó la cabeza de Tenja hacia su regazo. Kodai-san. ¿Qué estás haciendo? Esto es muy inapropiado. Se sonrojó Tenja. SHHH, solo escucha, ¿de acuerdo? Y pensé que te había dicho que me llamaras por mi nombre, Yui, dijo Yui con calma sin siquiera sonrojarse, ¿estás igual de frustrado por esta situación, no? Lo soy, respondió Tenja. Por alguna razón, el rostro estoico y la actitud de Yui siempre lograban calmarlo, con sus expresivos gestos con las manos. Cuando Todoroki y Kirishima mencionaron el intento de rescate, ¿tuviste la tentación de unirte antes de que tu lado lógico entrara en acción? Preguntó Yui. Lo estaba, admitió Tenja, pero no podemos ser irracionales con esto. Esto significa romper muchas reglas. Si actúan, no son mejores que los vigilantes. ¿Todos los vigilantes son malos? Preguntó Yui con calma. La primera reacción de Tenja fue decir que sí, pero de repente recordó algunas de las historias de su hermano acerca de cómo conocía a un justiciero llamado The Crawler al que consideraba un aliado y nunca intentó arrestarlo. Sé que es difícil romper las reglas, considerando tu educación, pero a veces, para hacer lo correcto, tienes que dar ese paso adelante, dijo Yui, mi padre me enseñó que las reglas son buenas y todo eso, pero a veces es necesario romperlos. Al recordar que el padre de Yui era militar, Tenja guardó silencio, preguntándose a dónde iba Yui con esto. Mi padre me contó una historia sobre su tatarabuelo, antes de la era de los caprichos. Cómo desobedecía las órdenes y la cadena de mando solo para rescatar a sus camaradas en la batalla. Fue castigado y estuvo a punto de ser dado de baja deshonrosamente al principio hasta que los camaradas hablaron en su defensa. Más tarde se supo que el comandante a cargo de su unidad se equivocó. Pero mi padre me dijo que nunca se arrepintió de haber salvado a sus camaradas, y que si hubiera seguido las órdenes y los hubiera dejado morir, se arrepintió por el resto de su vida. Así que, en resumen, si no sigues tu corazón, ¿te arrepentirás? Tenja cerró los ojos por un minuto antes de tomar una decisión. El flashback termina. Yui tiene algunos buenos puntos, pensó Tenja mientras comía una bola de arroz, si decidiera simplemente sentarme al margen y esperar, nunca lo olvidaría. Mi hermano habría entrado sin dudarlo si estuviera en mi lugar, así que yo tampoco debería hacerlo. Salsas. Toshinori abrió lentamente los ojos, parpadeando para alejar la luz del sol que brillaba a través de la ventana. ¡Guau! Eso acaba de suceder, pensó Toshinori mientras miraba a Inko, dormida y desnuda. Ni siquiera había planeado que esto sucediera después de su cita. Cuando Inko sugirió que podía despedirse de ella mañana por la mañana, su mente se quedó en blanco ante lo que significaba hasta que Inko lo atrajo. Todo después de eso fue más o menos un torbellino, pero era algo que iba a mantener claro en su memoria. Al principio, tuvo un poco de miedo y trató de comprometerse con el acto mientras mantenía su camisa puesta hasta que Inko se la arrancó con fuerza. Al ver la cicatriz, Toshinori intentó ocultarla, pero Inko no se dejó disuadir. Entonces confesó que era una lesión de su juventud, sin revelar el hecho de que era All Might. Afortunadamente, la cicatriz se había ido curando lentamente gracias al tanque de regeneración de David en el que había estado durmiendo con la ayuda de Melissa y sus nuevos órganos. Para su sorpresa, Inko lo aceptó plenamente y, sin dudarlo, lo derribó de nuevo en la cama. Creo que me corrí más fuerte que en cualquier otro momento, murmuró Toshinori mientras lograba levantarse de la cama, tropezando un poco, y un poco más también. Aún así, se recuperó rápidamente antes de ponerse rápidamente los boxers y la camiseta. Silbando una melodía, Toshinori decidió invitar a Inko a desayunar en la cama. Abrió algunos huevos y comenzó a batirlos en un bol después de sazonarlos. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Preguntándose quién vendría tan temprano, Toshinori fue a la puerta para dejar que Inko durmiera un poco más y echó un vistazo por la mirilla para ver a Mitsuki. Señora Bakugo, ¿qué la trae por aquí? Preguntó Toshinori sorprendido mientras abría la puerta. Vine a ver las consecuencias de la cita de Inko. Sonrió Mitsuki alegremente, y considerando que estás aquí.
Inko está cansada por la noche anterior y todavía está dormida. Deberías dejarla descansar, reprendió Toshinori. Oh, eso significa que la dejaste despierta toda la noche, ¿no? Sonrió Mitsuki, deben haber sido horas, y horas, de diversión. Toshinori se sonrojó ante esa implicación, tomándolo por sorpresa lo suficiente como para que Mitsuki irrumpiera por la puerta y caminara directamente hacia donde Inko solía dormir. Debo insistir en que no la molestes, dijo Toshinori mientras cerraba la puerta para perseguir a Mitsuki, pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Wow, está desnuda. Se acostó duro. Se rió Mitsuki. Bueno gente, ese fue el capítulo número 25, de este fanfic, espero que haya sido